Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en el que cada semana se abordan temas de relevancia en el mundo del derecho. Soy Cecilia Espinosa, directora del CAP, y el día de hoy abordaremos el caso Satia, una niña ecuatoriana nacida dentro de una unión legalmente reconocida en el Ecuador, a quien le tocó una batalla legal para que sus derechos sean reconocidos desde el momento mismo en que su familia acude al registro civil a inscribirla. Para analizar este interesante caso, sin precedentes en la historia del derecho ecuatoriano, hemos invitado a dos expertos en la materia. Es el caso de la doctora Sonia Merlán, PhD en Derecho Civil, especializa en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, abogada litigante. Tenemos también la presencia del doctor Farid Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, especialista en Derechos de los Niños y Adolescentes. Bienvenidos. Doctora Merlán, ¿qué diferencia se hizo entre la niña Satia y los demás niños nacidos en el Ecuador el momento mismo de su inscripción en el registro civil? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y qué gusto compartir el panel con Farid. Bueno, al momento en que la niña fue a inscribirse por sus madres, se le negó la inscripción con los dos apellidos de cada una de sus progenitoras, lo cual evidentemente generó, desde todo punto de vista, una vulneración dentro de lo que representa su derecho fundamental a la filiación, del cual se derivan, por supuesto, varios derechos. Esto porque al negarle la inscripción con el nombre de sus dos madres, obviamente se le estaba quitando también el derecho a que accediera a la filiación con sus dos progenitoras. Esa es la diferencia porque, por supuesto, en el caso de parejas heterosexuales, ese derecho no se lo niega y se las ha inscrito ya desde que hay un reconocimiento de la unión de hecho con los apellidos, digamos, de sus dos progenitores. Muchas gracias. Doctor Simon, para entender un poco el contexto, ¿cómo se produce el nacimiento de la niña Satia pues, dentro de esta unión? Buenas, saludos Sonia, saludos Cecilia, un gusto estar aquí. A ver, el tema es que la pareja, una pareja que estable, permanente, monogámica, decide tener hijos y acuden las dos como pareja a un método de reproducción asistida. En este caso me parece que fue el obtener una donación de gametos masculinos, una fecundación in vitro y una de las dos fue madre gestacional y la otra fue madre biológica. De hecho tienen dos niños ahora, ¿no es cierto? Aparte de Satia tienen un hijo más. En ese momento el nacimiento de los dos, de esta niña es el aumento de su familia. Es decir, hay bastante información actualmente donde hace una diferencia entre formación o inicio de la familia y crecimiento de la familia. Entonces, en este caso, las dos personas, la pareja, quería tener unos hijos, una hija o un hijo y crecer con su familia. Ese es el contexto, es decir, ellos acuden a un método de reproducción asistida, a una técnica de reproducción asistida, en su legítimo derecho a buscar la maternidad. Y cuando la niña nace, hay una situación particular, porque mientras en Inglaterra,
de donde son originarias las dos madres, está regulado perfectamente el tema de la unión de personas del mismo sexo, el tema de paternidad de parejas del mismo sexo, está perfectamente regulado. Tenía la situación que en el Ecuador, en su país de nacimiento, no estaba regulado. Entonces, este es el antecedente del nacimiento de Sati. Muy bien. Doctora Merlán, para entender un poco más, ¿nos podría hablar acerca de la filiación a través de esto de la reproducción asistida? Claro, con todo gusto. Este es uno de los dos temas más polémicos que trae la sentencia de la Corte Constitucional. Efectivamente, en el Ecuador, pese a que las técnicas de reproducción asistida se practican desde hace muchísimo tiempo, desde la década de los 90, no se ha regulado el tema de manera legal. Esto ha generado que exista un vacío jurídico que genera una desprotección a las personas concebidas dentro de las técnicas de reproducción asistida. Efectivamente, en el caso Satia, como indica Farid, las progenitoras acudieron a una técnica de reproducción asistida, aparentemente en Gran Bretaña, y claro, el asunto es que Satia es concebida dentro de esta técnica de reproducción asistida. El problema que enfrentamos en Ecuador con la falta de regulación es que ya en los países en donde se ha legislado, las técnicas de reproducción asistida tienen una fuente diferente de filiación que la, digamos, usual biológica. Nosotros en nuestro país hasta ahora, el Código Civil prácticamente solo ha reconocido dos tipos de fuente de filiación, que son, en primer lugar, la biológica, y en segundo lugar, la legal con la adopción. Y claro, entendemos que justamente el problema dentro del caso Satia es que se trata de asimilar la fuente de filiación con la adopción, cuando en la realidad no puede ser asimilado así, porque dentro del estándar, digamos, que se está estableciendo a nivel doctrinario, existe lo que se denomina voluntad procreacional como fuente de filiación independiente de lo que es la fuente legal o la fuente biológica. Y en este sentido no podemos pues asimilar a las personas concebidas dentro de las técnicas de reproducción asistida con una filiación de, por ejemplo, biológica o, por ejemplo, de adopción. Por eso es que efectivamente entendemos que dentro del caso Satia, lo que se está indicando por la Corte Constitucional es que se debe de llegar a una regulación en el plazo máximo de 1 año de lo que son las técnicas de reproducción asistida, con lo cual estamos por supuesto completamente de acuerdo, porque ya desde el año 2006 en mi primer libro, Derecho a Reproducción Asistida, yo señalaba que es necesario regular las técnicas de reproducción asistida. Recordemos además que el proyecto de ley de la familia en el año 2000 ya las regulaba y que sin embargo hasta la presente fecha no tenemos una regulación, lo cual dificulta el acceso a muchos derechos por parte de los concebidos dentro de las técnicas de reproducción asistida. Muy bien, muchas gracias. Al negarle el derecho a la identidad a la niña Satia, ¿qué otros derechos le estábamos pues conculcando como Estado ecuatoriano? ¿El Ecuador estaba preparado para asumir pues este tipo de desafío, por decirlo así, no? O sea, a ver, yo creo que también hay que ser un antecedente de dónde surge todo el caso. Es el tema de que cuando tratan de inscribir en el registro civil, la resolución del registro civil dice que en el Ecuador solo le pueden registrar con una madre, no con doble maternidad. Y le niegan el registro, rechazan el registro con la doble maternidad y deja pendiente ese registro de la doble maternidad a una persona sin establecer la afiliación, sin establecer obviamente su existencia legal en el Ecuador, sin establecer nacionalidad. Y es una cadena, una consecuencia jurídica compleja, porque la decisión del registro civil es, al negar el registro así, le deja en una situación de desprotección jurídica. Claro, la niña tenía, después es registrada bajo la ley británica como hija de las dos, pero en el Ecuador, donde había nacido por el ius soli, que tenía derecho a la nacionalidad ecuatoriana, no tenía protección jurídica. Entonces, hay que recordar esto porque todos los recursos, la acción de protección, después la decisión de la Corte Provincial de Pichincha y después la subida a la Corte Constitucional, es de esta secuencia de la negativa en las dos instancias iniciales a este reconocimiento de la doble maternidad de Satia y por lo tanto el registro con los apellidos de sus dos madres y el registro como ecuatoriana y sus nombres y apellidos y demás, y su nacionalidad como ecuatoriana. Lo que pasa es que hay un tema técnico que hay que explicar. La filiación es un hecho jurídico
que no van necesariamente ligado a la procreación como tal, ni al matrimonio, ni a la forma de relación de los progenitores. Entonces, el tema era cómo pasar de este hecho, cómo pasar este hecho jurídico con un antecedente que tenía una naturaleza biológica, porque además, en este caso, no es que la filiación se daba origen solamente porque dos personas querían recibir a una persona como niño, sino que había un nexo biológico entre los dos, distinto tipo, ¿no? Porque en el Ecuador la maternidad se fija por el parto, pero además hay una sentencia jurídica, hay una legislación en el Código, legislación nacional bastante desarrollada en el Código Civil, donde hablan de la verdad biológica. Entonces tiene ADN, o sea, información genética, más lo gestacional. Entonces, esto era una disputa, porque si uno sigue la regla de la fijación de la maternidad, el parto. Si uno sigue la regla de la verdad biológica, la información genética. Entonces, la negativa era a esa doble inscripción. Y ese es el origen de toda esta historia, porque uno tiene que explicar ahora. Hay gente que dice, no puede haber dos madres, es imposible. Bueno, hay inclusive no solamente dos madres. Hay posibilidad que exista 3 tipos de maternidad. La maternidad genética o biológica, la maternidad gestacional y la maternidad social, que está derivada por el cuidado a largo plazo o el tema de ser tratado como madre. Entonces, este era el gran tema, esta primera distinción sobre filiación. ¿Qué es lo que hace la Corte? Y ahí viene el tema, lo que hay que decir. Sonia acaba de explicar claramente. Habla esto de la voluntad procreacional, que sería el origen del tema de los métodos de reproducción asistida, que no es tanto la biología, la información genética en tanto, sino la búsqueda de tener hijos. Y el hecho concreto de que hay que modificar los sistemas de registro en el Ecuador para que no consten un padre y una madre, sino eventualmente 2 madres o 2 padres en registro cuando se demuestra que hay un método de reproducción asistida de por medio. Y esto abre unas consecuencias jurídicas, pero porque la sentencia, lo que se ha visto de la sentencia de la Corte es que la Corte va mucho más allá del caso y ordena varias cosas. Una es, le ordena a la Asamblea Nacional que en el plazo de 1 año establezca una legislación nacional sobre métodos de reproducción asistida, compatible con el contenido de la Corte, con el contenido de la sentencia de la propia Corte, que tiene muchas consecuencias jurídicas. La segunda cosa que le ordena es que el registro civil cree el sistema de doble maternidad y doble paternidad. O sea, le dice, ahora, esto no espera la reforma de la ley. Usted ya tiene la obligación de registrar de esta manera, si no está violando derechos. Estas dos abre, lo que digo, unas consecuencias que no se habían pensado en el país, porque tiene otro elemento, y yo creo que eso es tal vez desde la perspectiva de la trascendencia, como sentencia, es el tema de la incorporación de la observación de la opinión consultiva 24 como parte del ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional. Y eso, inmediatamente lo que da cuenta es que podría ya aceptarse las otras demandas que la Corte tiene, la Corte Constitucional, sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Claro, las consecuencias van muchísimo más allá del caso Satia en el Ecuador. Y haría el papel, esta vez la Corte, que hizo el mismo papel que hizo la Corte Constitucional colombiana en el matrimonio de personas del mismo sexo, en el tema de adopción de parejas homoparentales. O sea, las consecuencias muy importantes, ¿no? Muy, muy amplias. En este momento hacemos una pequeña pausa y regresamos. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Regresamos con nuestro programa de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos analizando el caso Satia con la doctora Merlán y juntamente con el doctor Farid Simon. Continuamos con nuestro diálogo en este caso. Doctora Merlán, acerca del precedente jurisprudencial de aplicación obligatoria, ¿qué podemos analizar al respecto? Bueno, la verdad yo creo que esto ya se ha fijado como un estándar y efectivamente de acuerdo a la Constitución, el artículo 436, numerales 1 y 6, indica que efectivamente la Corte puede dictar precedentes jurisprudenciales obligatorios. Sobre todo, estos casos se tienen que entender como de relevancia social para que tengan una valoración erga omnes, es decir, que puedan ser oponibles a todos y cada uno de nosotros. En el presente caso, yo creo que es importante analizar que efectivamente, dado el amplio abanico, como lo ha indicado Farid, que se abre, es un poco claro para la Corte. Poner esto como un precedente jurisprudencial es un reto además, porque tienen que fijarse ciertas pautas para que pueda cumplirse el estándar. Dentro de ello, yo creería que efectivamente, por ejemplo, es algo muy importante el que la sociedad entienda que esto no es simplemente una reivindicación de los derechos de las personas LGBTI, sino que en la realidad es una consecuencia de una evolución normativa que ha venido realizándose en el Ecuador desde el año 98 y que se encuentra plasmado en la Constitución del año 2008, la Constitución de Montecristi. Muy bien. Respecto de la sentencia de la Corte, ¿qué puntos podríamos rescatar como más importantes y trascendentales? Le hemos señalado. La primera es este tema de dar forma concreta al tema de la diversidad familiar, ¿no es cierto? Reconocer que más allá de la simple formalidad, el tener una pareja, el tener una relación, dos personas del mismo sexo, tiene unas consecuencias jurídicas que son mucho más sofisticadas y complejas que lo patrimonial. Porque en ocasiones en el país ha parecido que las uniones de personas del mismo sexo solo tenían unas implicaciones patrimoniales, pero tienen implicaciones personales súper importantes, entre ellas el tema de la posibilidad de filiación, ¿no es cierto? Además hay otras cosas que creo que no hay que perder de vista que se han dado en estos últimos meses en el país, este último año, un poco más de un año, que es la otra sentencia que tiene que ver sobre el tema del cambio de sexo en el registro de inscripción. Claro, las dos sentencias, la de hace más de un año, que es el tema del cambio de sexo en la inscripción, que ordena la reforma de la Ley de Gestión de Identidades Civiles, que solo permitía cambio de género y no de sexo, y que permite además que ese cambio al cambiar el sexo, permitiría que una persona que cambie el sexo pueda casarse de acuerdo a las reglas ecuatorianas. Sumado a esta, genera un panorama totalmente distinto en el tema de derechos de las personas, de las parejas o de los derechos de las personas del mismo sexo. Entonces, lo que estamos asistiendo en este momento es una transformación del derecho ecuatoriano que no tenía precedentes, ni inclusive en la Constitución de 2008, porque la Constitución de 2008 es una Constitución particular. Por un lado está este reconocimiento de la prohibición de discriminación por orientación sexual, pero la misma Constitución prohíbe el matrimonio de personas del mismo sexo. La misma Constitución prohíbe la adopción. ¿Y cómo que la regla, unos artículos antes, dice que no se podrá discriminar por orientación sexual? Entonces, de estas dos sentencias, le digo, la de hace un año, que todavía no se ha cumplido, por cierto, ya se cumplió el año y la Asamblea Nacional no ha tramitado la reforma, más de esta sentencia configuran un esquema, un panorama de modificación sustancial del derecho ecuatoriano sobre personas del mismo sexo. Es un hecho notable, con una trascendencia, ya les digo, que vamos a entender poco a poco a medida que se vaya dando. Fíjense, en este momento está el Código Orgánico de Salud, la reforma del Código Orgánico de Salud en trámite. Una de las asambleístas, la señora Ugarte, se había reclamado de manera abierta y de manera directa el hecho de que se estaba incluyendo probablemente en el Código Orgánico de Salud, en la reforma del nuevo Código Orgánico, el tema de maternidad subrogada. Pero la sentencia ya ordena que se regule eso protegiendo, existiendo, porque además al utilizar la sentencia Tarbia Murillo, que es la sentencia de la Corte Interamericana sobre el tema del estatus jurídico del embrión, esa sentencia dice que el acceso a métodos de reproducción asistida es un derecho.
es un derecho de las personas, así que no se puede restringir esos métodos. Sí, claro, hay una serie de consecuencias, insisto, cada vez que uno piensa en esta sentencia, más allá de estar a favor o en contra de la sentencia, desde la perspectiva del impacto en el derecho ecuatoriano, sabe que hay un antes y un después de la regulación de estos temas en el Ecuador. Sí, es muy bien. Al hablar de identidad versus igualdad, de maternidad subrogada, ¿a qué nos estaríamos enfrentando? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, bueno, efectivamente coincido con Farid. Ha existido una evolución que ha venido también desde el ámbito jurisprudencial. Deberíamos ahí mencionar efectivamente, en primer lugar, un caso de la Corte Provincial del año 2009 sobre, obviamente, el cambio de documentos de identidad, el famoso caso conocido como el caso Estrella de Daisy Estrella, en donde se ordenó efectivamente ya dentro de la sentencia que el Estado ecuatoriano, pero era una sentencia de Corte Provincial, que el Estado ecuatoriano permitiera el cambio de documentos a personas que habían cambiado transgéneros, transexuales que cambiaban su identidad sexual, digámoslo así. Luego viene efectivamente el caso al que hace mención Farid en el año 2017, el 10 de mayo del 2017, en donde efectivamente ya la evolución normativa sobre el derecho a la identidad de las personas del mismo sexo es notorio y también abre la puerta a reconsiderar efectivamente algo que siempre llamó la atención, un doble discurso dentro de la Constitución, en el sentido de que en el artículo 67 se reconocen a las familias de los diversos tipos de familia. Y luego en el 68, por ejemplo, se prohíbe la adopción de las parejas del mismo sexo. Se prohíbe la adopción de niños para las parejas del mismo sexo. Entonces, ahí, por ejemplo, se encuentra, en la actualidad tenemos en la Constitución diversos tipos de familia, es decir, se reconoce a la familia formada por las parejas del mismo sexo, pero no se reconoce ni el matrimonio, ni tampoco la adopción. Y son dos temas pendientes, efectivamente, sobre los cuales estas dos sentencias ya abren una puerta para que las consideremos dentro de ya la doctrina por lo menos, y luego esperemos dentro de la jurisprudencia, para poder ir reformulando efectivamente aquellas normas que representan un doble discurso, sin hablar del vacío del que nos ha comentado Farid sobre la maternidad gestacional subrogada o el famoso denominado vientre de alquiler, en donde efectivamente hasta aquí hay una práctica de la maternidad gestacional subrogada que es innegable. Se encuentra el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, efectivamente, en donde el acceso a las técnicas de reproducción asistida es una de las facetas del derecho reproductivo, del derecho, la faceta positiva, el yo quiero tener un hijo, yo tengo derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, y el Estado me tiene que garantizar esa faceta reproductiva. En otros países el acceso a la inseminación artificial, por ejemplo, está garantizado dentro de la propia seguridad social. Nosotros nos hemos dedicado en nuestro país a la faceta negativa del derecho de reproducción, del derecho reproductivo, es decir, al no quiero tener un hijo, yo te ayudo como Estado a que tengas métodos de anticoncepción. Claro, eso tiene toda una correlación con los embarazos adolescentes, la sobrepoblación tal vez a nivel urbano, pero básicamente el derecho reproductivo está ahí, está garantizado y tiene una faceta positiva y una faceta negativa. Y dentro de la faceta positiva está el derecho a tener hijos y el derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida y a la maternidad gestacional subrogada como una técnica de apoyo de las técnicas de reproducción asistida. En la maternidad gestacional subrogada ya se destroza el aforismo romano mater semper certa, esto, la madre siempre es cierta. Y ahí, ¿quién es madre? Como bien dice Farid, tenemos hasta 3 madres, ¿cuál podría ser? Y en nuestro derecho tenemos un vacío. ¿Quién va a ser la madre? La que dé a luz. Eso es lo que dice el Código Civil en este momento, pero la sentencia que estamos analizando, el caso Satia, acaba de abrir una puerta para que ya efectivamente se vaya considerando la voluntad procreacional. Claro que existe ya desde el 2015 los triples fallos de reiteración de la Corte Nacional, sobre la no impugnación del reconocimiento voluntario con ya un reconocimiento de la paternidad socioafectiva. Entonces, en base a esa regla, es decir, a la maternidad y paternidad socioafectiva,
La Corte lo que está haciendo es regular, de alguna manera, es indicar que se debe regular, más bien dicho, con la normativa infraconstitucional, estos temas para reconocer otra fuente dentro de lo que vendría a ser la filiación. Muchas gracias. Uno de los puntos pues sumamente importantes en la sentencia de la Corte al declarar la vulneración de los derechos de la niña Satia y sus madres fue pues la reparación integral ordenada por la Corte. ¿Podríamos hablar un poquito más al respecto de aquello, los mecanismos de reparación integral? Pero quiero completar la idea de Sonia, porque ahí hay un tema que sí es cierto, la Corte Nacional, mediante un precedente obligatorio, establece que no se puede revocar el reconocimiento voluntario, pero después la reforma del Código Civil dejó abierto el tema de que no se revoca, pero uno podría impugnar cuando demuestra falta de compatibilidad genética, y es el tema famoso de la realidad biológica. Si esa realidad biológica que está en el Código Civil y que de alguna manera está rondando, era absolutamente contradictorio con el tema de la reproducción asistida. Porque, claro, la reproducción asistida cuando es material heterólogo, o sea, homólogo, cuando es material de la misma pareja, entonces no hay más problema, pero cuando es material de otros no es posible. Ahora, la sentencia plantea tres cosas sobre la reparación integral. El tema es las disculpas del registro civil. La segunda tiene que ver con una cosa que me parece que es muy importante, que es la reforma a la ley, la obligación de reformar la ley, el tema de establecer mecanismos de reconocimiento y el tema de publicidad de la sentencia en el país. O sea, estamos ante una revolución jurídica. Este ha sido Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias por acompañarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.